Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. A todos y cada uno de ustedes un abrazo fraternal en el Señor. Su servidor, Pastor Guillermo Esquivel, de la iglesia Sutherland Christian Center en Dandenong, la ciudad de Melbourne, Australia. Así es que bienvenidos una vez más y continuaremos hoy día con este capítulo 14 de Apocalipsis, donde hemos estado considerando ya por varias semanas esas 7 intervenciones de parte de Dios, plasmadas, puestas, incrustadas, especificadas en este capítulo 14 de Apocalipsis. Un capítulo bastante extenso, con tanto significado, con tanto valor y con tanto que Dios tiene que decirnos a nosotros, su santo y bendito pueblo, como también a aquellos que aún no han rendido sus vidas a Cristo totalmente, que han escuchado de Él, que les agrada la palabra de Dios, pero que no han tomado esa decisión. Así que para todos el mensaje de la palabra del Señor hoy día. Voy a leer el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Comenzando en el versículo 14, vamos a considerar 3 versículos, 14, 15 y 16. Y dice el Señor en su palabra, aquí el apóstol San Juan hablando, y dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Como decía anteriormente, hemos estado considerando estos pasajes de Apocalipsis, donde estuvimos viendo la semana pasada el quinto ángel y la ciega, donde comienza ese tiempo de aflicción para el morador de la tierra. Y estuvimos viendo también de que el segador es precisamente Cristo el Señor, quien estaba sentado sobre esa nube blanca. Cuando hablamos de la nube blanca y hablar del color blanco, es hablar directamente de pureza. Habla también de que es precisamente en este libro de Apocalipsis donde se indica también la justicia de parte de ese segador, de ese que va a meter su hoz, que va a empezar a levantar toda esa maleza con una justicia en cada una de sus acciones. Además, podemos ver también de que el creador de todas las nubes, porque Él es el creador de todas las cosas, dice en la carta a los Hebreos de que por Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que existen, las visibles, las invisibles, todo fue creado por Él. Pensemos por un momento, el Señor Jesucristo, el gran creador y el hacedor de todas las nubes. Y usted dirá: no, sí que las nubes se forman por el agua, por la evaporación del agua que está en el mar. Sí, pero ¿quién hizo el agua? ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo los animales? ¿Quién hizo el hombre? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo todas las constelaciones? Fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, Él, que es el creador de todas las nubes, ahora se sienta en una nube y está como cabalgando. Aparte de eso, la corona que lleva sobre su cabeza refleja precisamente lo que es la realeza, la victoria y la justicia de parte de nuestro Dios. Ahora, dice también en estos versículos leídos, estos 3 versículos leídos, de que esa hoz es una hoz que está en la mano de este segador, de Cristo el Señor, como un símbolo de que Él tiene el derecho de cegar la tierra. Cuando digo cegar, no estoy... a nosotros los latinos prácticamente pronunciamos del mismo modo la C, la S y la Z. Pero cuando yo digo de que Él está listo para cegar la tierra, estoy hablando con C, no estoy hablando con S. Con S, perdón, no con C, porque si es con C es para dejar ciega a la gente.
pero con ese es de levantar una cosecha, levantar un fruto, cortar ese fruto. Y es precisamente el Señor el que está con todo el derecho. En el Antiguo Testamento, el único que tenía derecho a meter su hoz, o la hoz, como diríamos españoles para que suene más diferente, esa zeta, la hoz, ese instrumento, esa herramienta de trabajo en la agricultura. En el Antiguo Testamento se establecía de que el único que tenía derecho de tomar en su mano esa herramienta y levantar cosecha era precisamente el dueño de ese campo. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25. Dice: no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. En otras palabras, no te metas a otro campo, no te metas a otro terreno, no te metas a lo que no es tuyo, no tomes lo que no te corresponde. Ahora el Señor Jesucristo está siendo visto por el apóstol Juan, que toma esa hoz y va a tener que introducir esa herramienta de trabajo para levantar ese fruto. Ahora, considerando esto indica totalmente la autoridad de Cristo el Señor sobre la tierra. Él es el hacedor, Él es el dueño de la tierra, Él es el amo de todas las cosas, y con toda autoridad y con toda ley, Él vendrá a levantar. El versículo 14 que hemos leído dice: miré y aquí la nube blanca. Y al final de este versículo habla de que tenía en la mano una hoz totalmente aguda. Cuando habla de que esa hoz está aguda, quiere decir que está con un filo tremendo. ¿Por qué razón? Veámoslo de esta forma. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en la cocina? Y qué sé yo, estamos tratando de cortar algo con un cuchillo que no tenga mucho filo. Nos lleva más tiempo. A veces el cuchillo solamente presiona pero no corta. Para que el trabajo sea más efectivo, más rápido, lo que utilicemos nosotros, o el leñador con su hacha, si no afila bien el hacha, va a tener que hacer más esfuerzo, le va a llevar más tiempo en realizar su trabajo. Pero si el hacha está bien afilada, el trabajo lo hará en menos tiempo y lo hará de una forma rapidísima. Cuando dice de que la hoz era una hoz aguda, estaba con un gran filo. Recordemos lo siguiente: estamos hablando de ese tiempo, de ese periodo de la gran tribulación. Esto tiene que ser con rapidez. Solamente son 7 años. Y no pensemos que son 7 años y si un día para el Señor es como 1000 años, entonces pensemos, van a ser 7000 años. No, estamos hablando de un tiempo literal de nosotros, 24 horas al día. 365 días para nosotros, pero para el calendario de Dios en Israel son 360 días, porque el calendario es lunar, no es solar. Entonces estamos hablando de 7 años literales. En ese tiempo tiene que desarrollarse todo esto que hemos estado analizando. Por tanto, cuando el Señor tome esa hoz para levantar ese fruto, tendrá que ser una hoz aguda, porque el tiempo es corto y hay mucho por hacer. Entonces, aparte de esto, se dice de que otro ángel, distinto a los que ya hemos estado mencionando anteriormente, sale del templo y le habla al que está sentado sobre la nube. Es decir, como diciéndole: ahora es tu tiempo. No es que le esté dando una orden, no es que le esté diciendo: ahora yo te ordeno, no. Le está simplemente diciendo: ahora es el momento. Mete tu hoz para que se haga lo que Dios Padre está diciendo que tienes que hacer. En Dios Padre están los tiempos, están todas las estaciones, están todas las cosas. Y Dios Padre envía a uno de sus mensajeros, un ángel: dile a mi hijo que ahora es el tiempo. Ahora, por largo tiempo, por mucho tiempo, vea bien esto, el Señor Jesucristo ha estado esperando este momento.
Esto que estamos viendo precisamente en Apocalipsis 14, versículos 14 al 16. Por largo tiempo el Señor Jesucristo ha estado a la espera de agarrar, de tomar esa hoz y meterla sobre la tierra. ¿Por qué digo esto? Vayamos a las Escrituras. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 12 y 13. Vea qué tremendo. Mire, sí que todo tiene un encaje, todo está como tejido, todo está abrazado, no hay error ninguno. A veces leemos pasajes de la Escritura y decimos, ¿y qué querrá decir? Cuando nosotros hacemos comparación entre un pasaje, entre un libro, entre una carta y otra, y vemos qué es lo que Dios está queriendo decir, es cuando nosotros le encontramos sentido y vemos el verdadero significado de la palabra de Dios. No es algo que yo me he inventado, yo me imagino. Ayer en la noche estuve pensando y como que el Señor me ha dicho esto y lo otro. Dios lo ha dicho en su palabra. Y dice la Escritura, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, uno solo, no es que a cada rato esos sacrificios. Por esa razón nosotros creemos que cuando celebramos, cuando tenemos la Santa Cena, la comunión, cuando venimos a la mesa del Señor, no es que Cristo esté siendo sacrificado una vez más, no es que eso se convierta, que el pan o la galleta que nosotros comemos, que eso literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo, y el jugo que tomamos de uva, eso se convierte en la sangre de Cristo, porque de otra manera, si así fuera, el Señor tendría que estar siendo sacrificado a cada momento y en cada lugar donde se hace esto. Es ahí donde nosotros no compaginamos, no estamos de acuerdo con el catolicismo romano, porque el catolicismo romano dice que literalmente el pan o la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo, es decir, el Señor sacrificado en cada misa que ellos hacen. Pero no es así. La Escritura dice, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Ahora, el Señor se ha sentado a la diestra de Dios. Y vean lo que dice el versículo 13. De allí en adelante, es decir, desde que el Señor fue sacrificado en la cruz del Calvario, en el monte Calvario, en el monte Gólgota, como también se le decía, o el lugar de la calavera, dice, de allí en adelante, esperando. Por eso digo, el Señor ha estado esperando este tiempo, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, el tiempo ha sido desde que Él fue sacrificado hasta estos versículos, estos 3 versículos que estamos viendo del capítulo 14. Versículos 14, 15 y 16. Una larga espera. Un tiempo prolongado. Y el Señor, el gran segador, está esperando ese momento. Ahora, cuando dice de que la cosecha ya está lista, el fruto ya está maduro, es decir, de que el Hijo del Hombre actúa rápidamente, porque la cosecha está más que madura. La traducción que nosotros tenemos es de que el fruto ya está maduro. En el original griego donde fue escrito, esa palabra madura es precisamente la misma que aparece en uno de los evangelios, y no dice madura, sino que dice seca, o se ha secado. No es solamente maduro, porque entendemos nosotros, un fruto maduro es diferente a un fruto seco. Es como que consideremos un grano de café que esté maduro y un grano de café que ya esté seco. Son totalmente diferentes. Pero esta palabra que se usa en Apocalipsis 14 y se usa en Marcos 17:20 respecto de la higuera, se recuerda cuando el Señor pasó, vio la higuera, buscó fruto en la higuera, no era el tiempo de fruto, y el Señor la maldijo y le dijo, nunca más nadie coma fruto de ti.
Y dice la Escritura en ese versículo 20 del capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, dice, y pasando por la mañana, vieron. ¿Quiénes vieron? Los discípulos. Un día antes los discípulos iban con el Señor maldijo la higuera. Y el siguiente día, cuando estaban pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. Esa palabra secado es literalmente la misma palabra griega que estamos considerando cuando el ángel le dice al Señor, mete tu hoz porque el fruto ya está maduro. La hora de cegar ha llegado. Es una declaración precisamente que esto nos lleva a los profetas del Antiguo Testamento, que esto se dijo con anterioridad, donde se habla del tiempo de la siega, pero no de los hijos de Dios, sino que de los hacedores de maldad, de los inicuos, de aquellos que no quisieron rendir su vida a Cristo. En el libro del profeta Joel, cuando se habla ya al final de todos los tiempos del dominio gentil, Joel capítulo 3 y versículo 13, mire lo que dice la Escritura, es muy parecido a lo que estamos considerando en Apocalipsis. Dice, echad la hoz, en otra palabra, mete tu hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Aquí no está hablando del pueblo santo de Dios, no está hablando de aquellos que mantuvieron su fe puesta en Dios, que estuvieron aguardando la venida del Mesías, que estuvieron aguardando la venida del Hijo de Dios. No, aquí está hablando de los hacedores de maldad. Ahora, esto solamente puede indicarnos que esa mies madura. Repito, no son los santos que ya son salvos, sino que precisamente los malos, los que prefirieron estar siguiendo a la bestia, al anticristo, al falso profeta, al diablo, a Satanás. Y es allí donde nosotros vemos la gran importancia para nosotros de que qué es lo que nosotros estamos tratando de decidir. ¿Estamos con nuestro corazón puesto para seguir y servir al Señor? ¿O estamos retrocediendo? En todas estas cosas, aquí se habla, cuando estamos mencionando la siega, el momento de levantar, es precisamente la temible segunda venida del Rey de Reyes en el gran día de su ira. El Hijo del Hombre, por otra parte, considerando este acto de cegar la tierra, precisamente el Señor le ordena, manda a sus ángeles a que sean ellos los segadores directos sobre esa fruta que ya está lista. Por ejemplo, si consideramos la parábola del trigo y la cizaña, por favor, véngase al Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos 24 en adelante, y leamos. Dice, les refirió también otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Todos estaban escuchando. Aquí estaban los discípulos. Aquí estaban los oidores de la palabra. Aquí estaban los que habían determinado estar con el Señor en todo momento. Aquí estaban aquellos que una vez le habían dicho así al Señor, pero se habían ido, se habían alejado, habían vuelto nuevamente, se habían vuelto a ir y luego regresan otra vez, y como que estaban entre dos pensamientos, como que estaban entre dos mundos, como que estaban entre una decisión doble, sí o no, seguir o no seguir, estar con Él o abandonarlo. Ahí estaban todos metidos, ahí estaban los escribas, los fariseos, los saduceos,
todos estaban escuchando esta enseñanza del Señor. Y dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, propiedad de él. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, aquí el Señor dando la parábola, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, repito, entonces salió también la cizaña. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo que le preguntemos a Dios Padre? ¿Acaso no nos has mandado la buena semilla a la tierra? ¿De dónde pues tienes cizaña? Si nosotros te vimos que sembraste buena semilla, no sembraste mala semilla, fue buenísima en gran manera. ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. ¿Qué estamos considerando en Apocalipsis 14, versículos 14, 15 y 16? El tiempo de la siega. ¿Quién es el segador? El Señor Jesucristo. ¿Qué va a utilizar? Una hoz aguda para que sea rápido. Pero estamos también analizando de que el Señor enviará ángeles a hacer esta labor. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. Esto es clave para poder entender Apocalipsis 14, versículos 14, 15 y 16. Estas palabras del Señor Jesucristo son clave, son importantes, encajan a la perfección. Están como soldadas, están como una espada metida en la piedra que no se puede mover. El Señor dice, hasta que yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dos cosas que harán los ángeles. Ahora el versículo 36 al 39, esa fue la parábola. El gentío se fue. Los oidores de lejos se fueron. Los que estaban con el Señor un día y otro día ya no estaban con Él. Los que hoy querían y mañana no querían. Los que un día le alababan, bendecían su nombre y al otro día decían mejor ya no. Todos esos se fueron. Quedaron solamente los discípulos. Y ellos le dijeron al Señor. Esto nos da a entender de que ellos no habían captado bien la cosa. Ellos no habían percibido bien el mensaje de esa parábola del trigo y la cizaña. Entonces le dijeron al Señor, Señor, ¿no nos explicarás para que entendamos, que quede claro pues? Y ojo, ahí estaba el apóstol San Juan, el que recibió la revelación de Jesucristo, el que escribió Apocalipsis, el que vio, según tenemos catalogado nosotros, Apocalipsis 14, versículos 14, 15 y 16, allí estaba también. Y le dijeron al Señor, Señor, ¿no nos vas a explicar qué quiere decir esto? Entonces, versículos 36 en adelante, dice, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mire cómo dijeron los discípulos.
explícanos la parábola de la cizaña del campo. No le dijeron, explícanos la parábola del trigo y la cizaña, no, la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, y aquí viene la explicación, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Como en otras palabras diciéndole, lo que yo acabo de decir, el sembrador, soy yo. Eso es lo que les dijo el Señor, porque Él es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla, lo que vieron los hombres, los trabajadores, la buena semilla son los hijos del reino. Aleluya. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del ciclo. Y los segadores, los que levantarán esa cosecha, son los ángeles. Entonces, tomando este pasaje del Evangelio de Mateo, esta parábola y su explicación clara y concisa, con Apocalipsis 14, entonces nosotros vemos de que cuando sale aquel ángel del templo, otro ángel dice, no él mismo, salió otro ángel y le dijo, ahora mete tu hoz y ciega. Viene el Señor Jesucristo, envía a sus ángeles. Ahora, aquí podemos considerar lo siguiente. Se da como un proceso de selección. Mire, la palabra de Dios es tan perfecta. Se recuerda cuando el Señor dijo, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué razón? Porque el enemigo es el quien ha sembrado la mala semilla. Y por esa razón nosotros tenemos en las iglesias muchas veces grandes dificultades. A nivel mundial, dentro de la iglesia de Cristo. No porque asistamos a una iglesia, no porque todos los que somos líderes de iglesia, los que somos pastores, los que presidimos en las congregaciones, no quiere decir de que todos somos de parte de Dios. Y digo somos porque yo soy pastor, yo soy hijo de Dios, pero no todos somos la buena semilla, porque dentro de este campo precioso en la iglesia también hay cizaña. Y es ahí donde vemos los grandes problemas, que a veces uno dice, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? ¿Cómo es posible que todo esto se esté dando? ¿Cómo es posible que la gente no logre captar e identificar? Porque el enemigo ha sembrado mala semilla. Por esa razón hay quienes actúan de una forma totalmente equivocada. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. No sé si que a mí Dios me ha revelado esto y esto y va contrario a las Escrituras. Por eso digo, el Señor cuando mande a sus ángeles, harán una selección entre los buenos y los malos. Esta siega es precisamente un tiempo de separación. Es un tiempo donde el Señor vendrá y dirá, buenos siervos y fieles, en lo poco fueron fieles, en lo mucho los pondré. Vengan y entren al gozo de su Señor. Es aquí, hermanos amados, hermanas amadas, donde necesitamos nosotros seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no en lo que nos rodea,
no en lo que vemos, no en lo que escuchamos, sino puesto los ojos en el Señor. Porque de lo contrario, nos pasará lo mismo que al apóstol San Pedro, que cuando puso sus ojos en el Señor y le dijo: Señor, si eres tú, manda también que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven entonces, muchacho. Y él comenzó a caminar, el mar embravecido, pero iba caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque sus ojos los tenía puestos en el Señor. Pero en un momento quitó los ojos del Señor y vio las aguas, vio las olas bravas que se levantaban. Tuvo miedo y empezó a hundirse. Hermanos amados, no veamos alrededor. Veamos a nuestro Señor Jesucristo. Pongamos los ojos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él nos manda a nosotros? ¿Acaso no en este mismo libro de Apocalipsis el Señor mandó al apóstol Juan que escribiera: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida? Hermano amado, hermana amada, la corona de la vida está y es para usted. ¿Por qué poner los ojos en otras cosas? ¿Por qué poner los ojos en otras personas? Debemos de poner los ojos en el autor, en el creador de la fe y de la vida, para mantenernos firmes y fieles y poder llegar hasta el fin. Recordemos, la salvación es personal. Oremos por nuestras familias, oremos por nuestros conocidos, nuestros amigos, los vecinos. Oremos por los gobernantes solamente, pero no enfrasquemos nuestra fe en las acciones de los demás, porque de lo contrario nos sucederá lo mismo que a Pedro. Comenzaremos a hundirnos. Que sea precisamente esta acción de estas manos puestas, tomadas, dirigidas al Señor, como diciendo: Señor, clamo a ti como Pedro, auméntame la fe, Señor, auméntame la fe para no flaquear, auméntame la fe para seguir adelante, auméntame la fe para llegar hasta el fin, auméntame la fe para creer a tu palabra, auméntame la fe, Señor, para caminar hacia tu presencia en todo momento. Y no veamos a nuestro alrededor. Una vez más, aprovecho esta oportunidad para decirle: rinda su vida a Cristo. Ponga su corazón delante del Señor y dígale: Señor, yo quiero ser parte de ese fruto bueno. Quiero ser parte de los hijos y de las hijas de tu santo y bendito reino. Te recibo en mi corazón, te doy todo lo que soy. Señor, soy tuyo, soy tuya, ustedes las mujeres. Pero no entretengamos nuestros pensamientos y nuestros análisis, sino que busquemos al Señor más y más, porque los tiempos se acercan. Y el Señor, el Hijo del Hombre, está por tomar esa hoz y meterla sobre la tierra y decirle a sus ángeles: vayan y separen el trigo de la cizaña. Que Dios me les bendiga grandemente, que Dios les prospere, que Dios les levante en toda hora y que juntos podamos estar listos y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana en el estudio de la palabra de Dios. Hasta luego y muchas bendiciones.